¿Suficiente o no suficiente? A veces con mucha frecuencia nos sentimos poco suficientes y esto no nos ayuda para tener una vida con más plenitud, con más gozo, que pues yo creo que ese es el objetivo y el principal propósito de estar acá en este camino, justo disfrutar. De repente el hacer cosas, que está padrísimo hacer cosas, va acabando o se va transformando en una carrera avasalladora de hacer, 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 ¿cierto? Me acuerdo que mi maestro de meditación nos decía, estamos mucho en el hacer, pero poco en el ser. Y yo al principio no entendía muy bien esa frase, justo porque yo estaba mucho en el hacer y para mí estaba bien. O sea, que yo creo que las creencias que yo mantenía respecto de hacer más para valer más y para hacer más, estaban sostenidas por unos argumentos de hace muchos años en mi vida y que poco a poco yo fui desmitificando, cuestionando, claro, y que ahora tengo otra concepción de esto. Creo hoy que la principal intención de vivir, pues es disfrutar la vida, ¿no? Que va a haber retos, sí, claro, va a haber retos, va a haber momentos de dolor. Sin embargo, acá también creo que depende de cómo recibamos esos momentos, es lo que marca la diferencia entre un camino andado con conciencia y uno que no. ¿Mm? Muy bien, bienvenida, Jime. Entonces les voy a empezar a compartir pantalla para empezar con el tema. Ok, cuéntenme si se ve bien. Aquí estoy viendo a Guille y a Juanes. Muy bien. Ok, entonces, bueno, vamos a ir checando. ¿Qué pasa? ¿De dónde es que empieza a surgir estas creencias de que no soy suficiente? El amor que recibimos en nuestra niñez estuvo condicionado, ¿cierto? Creo que, a ver, esto tiene sentido porque nuestros padres pues hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y claramente pues este nivel de conciencia que vamos adquiriendo nosotros acá, ellos no lo tenían, no pudieron disfrutar de esto. Entonces, ¿condicionado con qué? Pues condicionado con todos estos aspectos, ¿no? Yo te amo, te acepto, te valoro, te reconozco, te felicito si tienes buenas calificaciones, te portas bien, obedeces, destacas y eres alguien. Al respecto de esto de eres alguien, tengo una reflexión muy linda que comparte Jorge Bucay en uno de sus libros. Y dice, creo que ese libro, de veras que se los recomiendo, se llama De la autoestima al egoísmo. Revísenlo, es un libro muy, muy bueno. Entonces, al principio del libro, Jorge Bucay menciona que él escuchaba con mucha frecuencia a su mamá que decía, tienes que ser alguien, hay que ser alguien. Y esto para que seas alguien, ¿no? Y que él en su niñez o parte de adolescencia, él bueno, no cuestionaba, sino que se preguntaba, pero pues, ¿cómo es eso, no? Porque yo creo que yo ya soy alguien. Y los papás no lo dicen en este sentido. Claro que ya somos alguien, tenemos pues esta categoría intrínseca desde que nacemos, ya somos alguien, ¿cierto? Pero entonces dice Jorge Bucay, después entendí que lo que mi mamá quería decir era, tienes que ser alguien que destaques, o sea, alguien que sobresalga del resto. Y esa instrucción o esa consigna, pues tampoco está muy clara, ¿no? Porque es como respecto de quién, que sobresalga respecto de quién, en comparación con quién. Pero entonces en la primaria
íbamos entendiendo como que estaba muy claro el parámetro. Los de 9 y 10 eran los que destacaban, ¿cierto? Los de la escolta eran los que destacaban. Ellos eran los que ya eran alguien desde la primaria. Entonces muchos empezamos a sentir, yo me acuerdo que yo en la primaria, digo, la verdad no salí nada mal, ¿no? De la primaria salí con 9.4, ¿no? ¿Pero qué creen? Muchos años fui la encargada, junto con otras compañeritas, de llevar el arreglo floral a la escolta. En ese entonces se usaba. Yo no recuerdo haberme sentido mal por no haber estado parada ahí con la bandera o en ese grupo. En realidad para mí era lindo, pues porque yo estaba entregando flores. Ese ritual de caminar con el arreglo y ponerlo y regresarme, para mí era muy lindo vivir todo eso. Justo siento que porque no tuve esa parte muy verbal, o sea, de consigna verbal, muy directa, de que tú tienes que sacar puro 10, o tú tienes, yo no la tuve esa parte. Yo estudiaba porque a mí me gustaba mucho estudiar. Sin embargo, yo he visto muchas niñas, he trabajado con niñas y niños que ya desde la primaria están en una ansiedad tremenda porque no alcanzaron 2 décimas para la escolta. Y desde ahí se empieza, claro, porque tienen la exigencia de los papás, ¿no? Desde ahí se empieza a gestar esta parte si yo no alcanzo esas 2 décimas, pues yo no soy suficiente. ¿Cierto? Si no me porto bien, que lo pongo entre comillas, ¿qué es bien? Como cumplir también con ese estándar o con esa idea de los papás de cómo se tiene que portar alguien. Si no obedecemos o si no estamos sometidos a lo que ellos dicen, sin chistar, ¿no? Chistar quiere decir sin hablar de o cuestionar algo que los papás digan, porque acuérdense que en las familias de antes pues era incuestionable, ¿no? O sea, hay de ti si te atrevías a decir algo, porque en aquellas familias, en aquellas culturas era como responder, o sea, no le respondas a tus padres, ¿no? No le respondas porque eso ya era bueno, como merecedor de un buen correctivo, ¿no? Entonces, cuando hacíamos las cosas bien, ahorita vamos a hablar más de eso, parecía que no era como importante, parecía que no me aceptaban como yo quería que me aceptaran, parecía que no se valoraba lo que yo hacía, y pues yo no veía como mucha algarabía a mi alrededor pues saqué 9, ¿no? Ah, ¿no? Era como, no estoy hablando de mi historia, estoy hablando como de todas las historias que he conocido al respecto juntas, poniéndome yo de ejemplo, más bien dándole voz yo a esas personas. Cuando yo empiezo a notar y empiezo a escuchar que no hay ese reconocimiento, que no hay esa felicitación, yo empiezo a hacer conclusiones de que pues no es importante. Y si no es importante lo que hago, la lógica continúa con una segunda lectura de pues yo no soy importante. Si lo que hago no soy importante, pues yo tampoco. Entonces empiezo a partir de esta etapa a irme formando una idea de mí y de lo que tengo que hacer o no para ir logrando reconocimiento. Yo hoy veo que el reconocimiento dentro de las necesidades humanas es uno de los más altas o de los más valiosas, porque parece ser que si alguien no me reconoce afuera, es como si yo no existiera, o lo que hago no existe, o el logro no existe, a menos que alguien más lo vea. Hace poco, ahora que les compartí las frases que indican que hay heridas de la infancia, por ahí puse una de, si mi jefe no me reconoce, yo siento que yo no lo hice bien.
a pesar de que mi mente y todo mi ser me diga, si lo hiciste bien, pero si no hay esa palabra de felicitación, o sea, es como yo necesito esa parte, ¿no? Necesitar un reconocimiento externo no es que esté mal o bien, pero aquí hay una trampa y hay un peligro. Y el peligro es que no todas las personas aprendieron a reconocer y a reconocerse. De hecho, son muy poquitos. O sea, las personas que estamos en proceso personal y estamos integrando la inteligencia emocional en nuestra vida, vamos practicando el reconocimiento, primero con nosotros y luego con los demás, porque esa es la ecuación. Yo no puedo dar un reconocimiento externo si yo no me reconozco primero a mí. No puedo dar lo que no tengo. Y creo que eso tiene sentido. Entonces, muchísimos, la gran mayoría de mamá y papá, pues ellos no tuvieron este reconocimiento. No lo recibieron, no lo practicaron, nunca se lo han dado o muy poco y por lo tanto, pues no lo pueden dar tampoco. Hace ratito tuve una sesión y me decía esta chica, mi papá trascendió, yo sé que estaba orgulloso de mí, pero nunca me lo dijo verbalmente. Qué importante es, ¿no? Que en vida le digamos a la persona que amamos, que estamos reconociendo su existencia, su labor, sus logros. No hay logro pequeño, ¿saben? Y yo esto lo veo también mucho en la terapia. No sé, alguien me decía, yo gané el tercer lugar de un concurso de dibujo. Oye, qué padre. No, bueno, fue el tercer lugar. Y ganaste un lugar. Pero entonces, como no es el primer lugar, aquí en la onda del destacar, entonces no sirve. ¿Se fijan? Empezamos a minimizar lo que somos. Empezamos a minimizar lo que tenemos, lo que hacemos, porque pues no es lo máximo, no es el primer lugar. No estamos logrando obras en la vida como tipo Nelson Mandela o Gandhi, ¿no? Entonces, pues, si no logro yo algo así, pues no soy suficiente en la vida, ¿no? Y esa es una trampa enorme del ego. Yo me acuerdo que hace años mi papá aparte de ser abogado era escritor, era poeta y escribía prosa muy linda. Y en alguna de esas prosas puso algo como, dado que no todos los seres humanos pueden alcanzar a hacer grandes obras, eh, la invitación es que creamos de crear, creemos, grandeza en lo cotidiano, en lo que hacemos todos los días, en la contribución que somos todos los días para el mundo, que lo somos tú y lo soy yo y lo somos todos. Es importante que tengamos claro eso. Somos una contribución para el mundo. Pero si yo digo yo no soy suficiente, entonces pues imagínate, tampoco lo que doy pues no es suficiente, no es de contribución. Las frases que usas para la gente que quieres, para tu trabajo, para tus alumnos, para tus hijos, el gesto que usas, el tono que usamos para entregar un plato en la mesa, todo eso es contributivo y todo eso es valioso. Y desde ahí podemos empezar a reconocernos diciendo, esto que estoy haciendo es de alto valor, yo me lo reconozco y entonces voy fortaleciendo la sensación y la idea de ser suficiente. ¿Cierto? Váyanme poniendo, acuérdense en el chat, sus impresiones o sus preguntas. Dice Guille, tal vez la falta del ser de los padres fue la presión para el... Tal vez la falta del ser de los padres fue la presión para los hijos. Por ahí explícamela mejor, Guille, porque no te entiendo muy bien esta parte. Muy bien.
Entonces, vamos a ver qué heridas de la infancia están implicadas en esto del no soy suficiente. ¿Ustedes cuál creen que está así como en el top número uno? ¿Qué herida? ¿Se acuerdan que hay cinco? La herida de injusticia, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de rechazo. ¿Cuál creen que es la más importante acá? Está como para pensarse, ¿cierto? Pónganmelo por ahí en el chat. Dice Juanis que la herida de abandono es la del top, o sea, la número uno. Ok, Juanis, gracias. Vamos a desmenuzar un poquito esto. La herida de rechazo es importante porque de niños no nos sentimos amados o no, espérenme tantito aquí, ya está, o no aceptados por los cuidadores o los padres. La herida de rechazo también tiene que ver con que las manifestaciones que yo tuve de amor no fueron bien recibidas. ¿Cómo es eso? Si algún día me acerqué a darle un beso a mi papá, pero, o sea, él dijo, no, ahorita no puedo, no estoy trabajando, mañana no sé, o no seas empalagosa, o este tipo de reacciones nos mostraron de niñas que no eran bien recibidas. Por lo tanto, empezamos a hacer una conclusión de que si mi amor no era bien recibido, entonces no era suficiente. Porque si hubiera sido suficiente, hubiera sido bien recibido. En la herida de injusticia, con padres rígidos o fríos, no nos sentimos valorados. Fueron padres que criticaron constantemente manifestación de nuestras emociones o manifestación de nuestras necesidades o manifestación de nuestras opiniones. Y como hubo crítica constante, ¿cuál fue el mensaje que empezamos a recibir nosotros ahí de niños? Pues que mi opinión y mis sentimientos y mis necesidades no eran importantes, ¿cierto? No me sentí validada. Entonces, no soy validada, 3 puntos, no soy valiosa, 3 puntos, no soy suficiente. Vayan viendo cómo cuando somos chicas, vamos generando sin querer, claro, y de forma inconsciente todas estas conclusiones y definiciones de nosotros. Dice Juanis, a ver, espérenme tantito primero, Guille, por ejemplo, el padre quiere tener el primer lugar en todo y no lo fue, obliga al hijo a ser un primer lugar. Sí, claro, esta es una parte como de compensación familiar. Sí, Guille, el papá no logró algo y entonces la consigna es que el hijo o la hija lo hagan. Y es una gran carga para los hijos esto. ¿No? Nosotros no venimos al mundo a cumplir los proyectos de nuestros padres. En dado caso, bueno, venimos a amarlos y a disfrutarlos, ¿no? Pero no a cumplir con esos proyectos. ¿Los proyectos de nuestros padres estuvieron mal? No, nada más que pues fueron de ellos. Nosotros tenemos otros proyectos y está bien. Dice Juanis, ¿qué sucede cuando me cuesta abrazar o decir palabras cariñosas a mis hijos? Bueno, Juanis, acá está esta ecuación matemática de que si, a ver, es que puede ser en dos vertientes. Una, que tú tuviste estas demostraciones con tus padres y no fue bien recibido, como fue recibido con frialdad o fue recibido con indiferencia o simplemente no fue recibido en la magnitud que tú querías, esa puede ser una. Entonces, imagínate que sucede esto, o no sé si sea tu caso, Juan, y ya nos contarás. Y cuando vamos creciendo, más allá de los 18 años, tal, empezando esta adultez joven, tampoco nosotros no lo damos. Tampoco yo me abrazo y me digo palabras cariñosas. Cuando yo tuve esos padres fríos y rígidos, pues es natural pensar que yo me empecé a hablar de esa manera a mí. Acuérdense de algo, ese discurso rígido, perdón,
de los papás, ese discurso duro, rudo de los papás, papá y o mamá, que yo escuché muchos años, por lo menos 10 o unos 15 años de mi vida, se va metiendo como un disco duro en esta programación, se va metiendo el disco duro de mi sistema mental, en donde a lo mejor ya los papás ya no están, o ya vivo yo sola, pero la programación y el disquito sigue funcionando. Entonces ahora soy yo la que me hablo feo, ahora soy yo la que me hablo duro, ahora soy yo la que está repitiendo en automático todas esas frases de papá y o mamá, en donde yo me sentí pésimamente, me sentí poca cosa, me sentí poco suficiente, pero que por el momento es el discurso que me sé, es el guión que me enseñaron. Entonces, Juanis, por eso es bien importante que yo empiece a cuestionar esta parte, que sane relación mamá-papá y empiece a darme a mí misma toda ese guión ahora, pero amoroso. Una vez que yo me abrace y practique mucho el abrazo y me hable con mucha compasión, con mucha ternura, con mucho amor y me lo dé a mí, entonces voy a poderle dar al otro. Creo que tiene sentido. Por ahí nos cuentas, querida Juanis. Entonces, vamos empezando con estas dos. Luego, la herida de abandono que nos compartía Guille, creo, Juanis. Aquí, entonces, las necesidades, nuestras necesidades afectivas no fueron cubiertas. Y esto genera sensación de vacío y falta de valor. A veces cuando se habla de la herida de abandono, se cree que es que el papá o la mamá y o la mamá un buen día dijeron, ahí te quedas y hazle como puedas y yo ya me voy, ¿no? Así como de en ese extremo, la herida de abandono, no, 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 no. A veces sí, en ocasiones casos sí. Pero la verdad es que estas expresiones de los padres a veces son tan sutiles, a veces hasta maquillado de algo que no nos damos bien cuenta que está pasando. Pero si yo, ahorita pienso en un ejemplo de una consultante, eh, ella pedía constantemente, pues, no me siento bien, no me siento triste o quiero hablar de un tema importante, y papá y mamá no estaban accesibles a esto, que es un poco esta parte como del no recibir bien las emociones, yo voy a generar herida de abandono. Y no es un abandono físico, es un abandono emocional, ¿cierto? Fíjense cómo a veces las heridas, ya sé que aquí están categorizadas, ¿no? Pero las heridas la verdad es que como que se alimentan una de la otra y entonces son como una interacción de todas estas en donde la consecuencia, una de las consecuencias es esta de no sentirme suficiente. Si las personas que yo más amo en el mundo, que son mis papás, me abandonan emocionalmente, claro que otra cosa que quiero acentuar es que este abandono no es siempre, no es siempre, no es así, no es de regla, ¿no? Y por eso es tan confuso también. Voy a sentir que en esos momentos en los que soy abandonada emocionalmente, pues yo no les importo. Esa es otra de las conclusiones de la niña o del niño. ¿Mm? Ok, entonces vamos a ver acá qué pasa con la herida de humillación. En esta parte yo me sentí muchas veces avergonzada o ridiculizada. Y entonces fíjense aquí vamos entrando a algo súper importante. Si a mí me ridiculizaron, yo voy a empezar a generar una crítica interna muy dura. Yo me imagino ahorita una juez de una película que se veía, ay, hasta atemorizaba, ¿no? Así esa juez interna, esa tirana interna, vamos a irla generando en nosotros. En esta programación y en estas palabras y frases que yo me llevo a decir, que alimentan, claro, nutren y nutren y nutren
estas creencias de que no soy suficiente. E igualmente en esta herida vemos, o sea, que la conclusión es, si yo fuera suficiente, mis papás no me avergonzarían o no me ridiculizarían. Estas conclusiones que hacemos de niñas son, son verdaderas, son válidas. Bueno, por el momento sí lo son porque lo estamos sintiendo, pero la idea es de que por favor no crezcamos manteniendo estas creencias. Ahorita, bueno, en la mañana tuve una sesión y le decía a la persona, si tú no recibiste esto de mamá o de papá, pues es que ellos no lo tuvieron, no lo ejercitaron, no, se les complica mucho expresarlo. No era algo contigo, no había nada malo en ti. Un papá o mamá, una mamá que avergüenza, que ridiculiza, pues es que así lo hicieron con ellos también. Esto no es una forma de excusar, es una forma de ir entendiendo la dinámica de cómo es que sucede esto. Por eso es tan importante que sanemos nuestras heridas de infancia. Al respecto, hay personas que me han preguntado, oye Pau, pero ¿hay una persona que solamente haya tenido una herida? No, no, a ver, vivimos todas, así o así, pero hay una que es más frecuente. Y esa que es más frecuente alimenta a las otras heridas. Entonces es como un círculo vicioso. Y por supuesto la herida de traición, que es la desconfianza y traición, que ya parece que estoy anunciando una novela, puede hacer que la persona sienta que no es confiable o capaz, contribuyendo a la sensación de no ser suficiente. ¿Ya se dieron cuenta que este tema tan doloroso de que no me siento suficiente tiene que ver con las 5 heridas? No hay solo una, todas están interrelacionadas aquí. Y de veras, respecto a la herida de traición, sí les quiero contar, porque mucha gente tiene como confusión en cuanto a esto, sí les quiero contar que no sé bien cómo tienen significado el tema de la traición acá con los papás, porque luego me han contado cosas como muy descabelladas, ¿no? De, no, esto no es así. La herida de traición es cuando los padres no cumplieron con las promesas que les hacían a los hijos, o no estuvieron cuando prometieron que iban a estar, no cumplieron cuando prometieron un viaje, una presencia, un apoyo, un regalo, un motivador, un estímulo, no lo cumplieron. Estos padres no honraron su palabra. Entonces, igualmente la niña o niño dicen, bueno, pues si papá o mamá no cumplieron, pues entonces yo no soy suficiente, porque si hubiera sido suficiente, hubieran cumplido con esto. Entonces, fíjense cómo se va convirtiendo esta hipótesis en algo que 100% parece que tiene que ver con nosotros niños, conmigo niña o de niña. Me pongo en un lugar en donde la conducta de mis padres, si es que ellos se avergüenzan o mienten o no están o les vale o no tienen inteligencia emocional, todas estas partes de carencia emocional de papá o mamá, yo lo interpreto como que hay algo que a mí me hace falta. Y qué duro es esto y qué complicado, porque fíjense nada más hasta dónde se llega. Que una niña, que fuiste tú y fui yo, diga, yo tengo que hacer más para ganarme un lugar en el mundo y para ganar el amor que yo necesito de papá y de mamá. Tengo que hacer más. ¡Wow!
En ese momento, claro que no tenemos presente en nuestra mente infantil que nuestros papás tienen un chorro de temas emocionales. No lo tenemos presente ni claro ni nada. Por lo tanto, como hay un fenómeno que se llama narcisismo primario, que todos lo vivimos, es esta parte de todo lo que tenga que ver en mi mundo, en mi microsistema, tiene que ver conmigo. Todo. Lo lindo y lo no. Entonces, como yo soy responsable de lo que no me dan o de lo que me dan y me duele, pues entonces no soy suficiente. ¿Qué voy a hacer? Entonces empieza un plan, ¿no? Empezamos a maquinar un plan que también es inconsciente. Y como está súper aplaudido el tema del 10 y de que destaques y de que seas obediente, está súper aplaudido socialmente desde el colectivo inconsciente, entonces hay un momento en el que la lógica de la niña dice, ah, ya sé, voy a hacer mejores mis trabajos y mejores mis exámenes y mejor. Y ahí empieza el tema de la trampa del ego, en donde podemos pasar años. Y entonces la consigna es, voy a ser mejor, para que me amen, me valoren, me cumplan, me acompañen, me validen y me miren. Voy a hacer más. Y esta es la parte súper triste de esto. Cuando yo empecé a trabajar mi niña interior, muchas veces yo la vi súper triste, mi niña, súper triste. Y me daba mucho dolor verla así. Quizá por esta cuestión es que no tuve este acercamiento antes, ¿no? Porque además no tenía las herramientas. Mi niña estaba muy triste porque no lo conseguía. Era como, güey, estoy haciendo un montón, pero papá y mamá permanecen igual. Pues sí, hoy lo entiendo. Papá y mamá, claro que iban a permanecer igual, porque no se trataba de mí, se trataba de ellos. Déjame ver preguntas. Dice Guille, para bien o para mal, mamá y papá somos el ejemplo a seguir de los hijos. Por eso es muy importante contar con patrones. Cortar, sí, Guille, por supuesto que es importantísimo. Guille, fui víctima de bullying desde pequeña y me llevó a sentirme insuficiente y fea por mucho tiempo. Y como dices, tenía un juez muy duro dentro de mí. Pues qué bueno que ya empiezas a hablar en pasado, Guille, porque creo que de alguna manera todas y todos en algún punto vivimos bullying, así o así, ¿cierto? Y sí, sí es cierto que alimenta la sensación de insuficiencia, porque ¿por qué me violentan a mí? Porque no soy suficiente. Es como una conclusión muy frecuente, pero que sigue nutriendo esa carencia, ¿no? Muy bien, entonces cuando tú empiezas a trabajar tus heridas de la infancia, de inmediato se empieza a acomodar esta parte del cuestionar, ¿sí seré suficiente? Sí soy suficiente, ¿no? O sea, empiezas a cuestionar toda esta parte, porque yo les he compartido, el primer paso para trabajar las creencias es cuestionarlas. Si yo las sigo manteniendo en el no, sí, sí, absolutamente, cierto. No, a ver, pregúntatelo, ¿es absolutamente cierto que no soy suficiente? Pregúntatelo, es como decimos en Access Consciousness. Lanza la pregunta, siente la energía de la pregunta. ¿Es absolutamente cierto que no soy suficiente? ¿Qué amo de no sentirme suficiente? ¿Qué no estoy viendo en mí que mantengo la idea de que no soy suficiente? ¿Qué tengo que soltar para regalarme la confirmación, porque eso ya está dado, de que soy suficiente? ¿Mm? Ok. Entonces, el mensaje que recibimos desde que nacemos es, entre más hagas, te esfuerces, te sacrifiques, te canses y te estreses, porque este es el caminito, ¿no? Que nos vendieron desde la parte cultural de cómo ser una persona que destaque, ¿no? Este es el guión. Entre más hagamos esto,
más valgo, más éxito tendré, más reconocimiento conquistaré. Por lo tanto, más amor parece. Esto también es una creencia. Nada de esto es cierto. La verdad es que entre más me esfuerce, más haga, más me canse, menos autocuidado voy a tener conmigo. Y si yo viví la herida de traición, ahora la que se va a traicionar voy a ser yo. Y la que se está abandonando soy yo. Y la que se está humillando soy yo. Y la que se está rechazando soy yo. Estoy tornando esas heridas de infancia. Ahora son mi decisión y ahora yo lo hago conmigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hace rato le compartí a alguien una frase sanadora de hoy se acaba esto, hoy lo detengo. Esto de creer que entre más haga, más soy. No, yo soy desde que nací. Yo tengo un valor intrínseco desde que nací. ¿Sí? Entonces es importante que nos empecemos a plantear esto. Ahora, cuando yo tengo la creencia de que no soy suficiente, ¿qué es lo que sucede? Inmediata, automáticamente. Empiezo a ver solo aquellas cosas que no me salieron bien. Aquellos dos décimas que no, con las que no alcancé la escolta. Aquel, no sé, proyecto que le faltó una palabra y entonces no fue perfecto. Empiezo a ver esos defectos y cuando yo pongo mi atención en esos defectos que no lo son, empiezo a descuidar todos los éxitos que yo he tenido en mi vida, mis logros, mis conquistas, mis victorias, mis dones, mis talentos, que sí los tengo y los tienes tú. Y ahorita, por favor, empieza a acordar de varias de estas cosas. Logros, talentos, dones que tú tienes. Es como si yo le pusiera a esto una X así grandota, anulando todo esto, porque me faltaron dos décimas para la escolta. Y si estás empezando a sentir tristeza por lo que estoy diciendo, porque es muy triste, quiere decir que estás despertando en conciencia. Muy triste lo que estoy diciendo. Dejamos de ver toda la luz que somos porque hay una luz apagada. Les conté por ahí este cuentito. A ver, es que está en el contexto de justo de como la visión negativa, ¿no? Entonces está la hija con su papá, la hija está decorando el árbol de Navidad y le quedó precioso, precioso. Y el papá sentado contemplando esto, ¿no? Y de repente empieza a ver que la hija empieza a ver adentro del árbol, pero así con mucha insistencia y con mucha curiosidad. Y le dice el papá, ¿qué pasa? Y le dice la hija, mira papá, párate. ¿Ves allá, allá, allá hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo? Hay una luz que no prende. Esa es la sensación de no me siento suficiente. En lugar de poner nuestra energía y percepción en todas las luces que soy, que he logrado, yo he logrado, me fijo en aquella luz que está además hasta el fondo y que no prende. ¿Cómo se siente esto? Triste. Así que la invitación es, por favor, pongámonos a revisar esto, que tenemos muchas canicas con mucha luz que hemos logrado. Y estas cositas, no es que las ignoremos, pero sí como, ok, voy a aprender de eso. O no pasa nada. Tengo una consultante que, wow, ahorita estoy en la onda de aplauso, aplauso de pie, porque le costó algún tiempo darse cuenta, ella era muy exigente, muy perfeccionista, muy cansada, claro, muy estresada. Y la última sesión, por lo menos en 4 ocasiones dijo, no pasa nada. ¡Wow! Me conmovió mucho.
No, Pau, y si no alcancé a hacer esto, y si no pasa nada, no pasa, pero además la frase y el tono, no pasa nada. Entonces, por favor, inspirémonos, no pasa nada. Tú eres más que esto, concentrémonos en esto. Muy bien. Hay otro mito que yo he visto común, que es que si yo ya me planteo, me confirmo que soy suficiente, quiere decir que ya voy a dejar de crecer, de evolucionar, de aprender, de conocer. No, para nada. Parece ser, y este es otro mito cultural, que si yo me siento suficiente, entonces llegué a esta línea de mediocridad. Como de, pues ya, como ya soy suficiente y ya hice suficiente, pues ya está aquí. Entonces me voy a ir a la costa, acostarme abajo de un coco, en una hamaca, a pasar ahí mis últimos días, ¿no? Y ya no voy a hacer nada. No, yo puedo seguir creciendo, evolucionando, aprendiendo, disfrutando, conociendo, pero con una conciencia de suficiencia, no de carencia. Está bien seguir aprendiendo, está bien. Y me encanta, además ustedes que me conocen saben que a mí me encanta aprender y compartir y conocer. Y es algo que me estimula mucho y me entusiasma en la vida. Es uno de mis grandes propósitos y grandes placeres. ¿Por qué dejaría de hacer algo que me llena tanto? No, solo que lo hago con conciencia de suficiencia. Y esta es la invitación, me parece, ¿vale? Entonces, aprecia lo que has hecho hasta aquí porque fue lo mejor que pudiste hacer. Honra tus logros. Felicítate por tus victorias. Mírate con respeto y amor. Fíjate que aquí la invitación es hazlo tú para ti. Me dice Rox, una consultante, extraño tanto a mi papá que trascendió hace 6 años. ¿Qué es lo que más extrañas de él? Y me encanta porque me dice, extraño algo que nunca me dio. Extraño, extraño la expectativa de que me hubiera reconocido, me hubiera validado. Y dije, ok, pues ahora la invitación es que tú te empieces a paternar. ¿Qué es eso? ¿Qué es paternar? Paternar es que tú te des a ti misma como adulta aquello que esperaste que te diera tu papá y no te dio porque no te lo pudo dar, porque no estaba listo para darlo, porque no le enseñaron a darlo, por lo que sea. Eso es paternarnos. Por eso hoy todo esto es de ti, para ti. Apréciate, hónrate, felicítate, mírate. O sea, ya basta de seguirlo pidiendo de los papás, ya somos adultos. Ya somos adultos. Déjenme checar aquí el chat. Ok. Fui víctima, eso ya lo leí. Hablando de la escultura, yo fui, de la escuela creo, yo fui una y del primer lugar de mi grupo era una niña brillante, pero no lo miré, ahora soy suficiente y brillante. Claro, Guille, qué bonito. No dejaré de aprender hasta mi último día y te agradezco la charla, no es un gusto, gracias a ti por estar acá. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? No encontré una foto, una imagen del barril sin fondo, así que mejor conseguí esta de la cubeta con hoyos, porque aquí está ilustrado el no, no es suficiente. Hago cosas, aprendo, contribuyo, entrego, me canso, cumplo, pero no es suficiente. ¿Qué te parece si vamos tapando uno de estos hoyitos con la creencia del hoy soy suficiente, he hecho suficiente? Vamos tapando estos hoyitos y vamos disfrutando el líquido rico, fresco que está acá dentro de esta cubetita. Nos podemos bañar con él incluso, disfrutando lo que hasta hoy hemos hecho.
Papá y mamá no opinan igual, bueno, pues es asunto de ellos que no opinen igual, porque tuvieron historias diferentes. A mí me toca hoy, como esta adulta que elijo ser, tapar estos hoyos, quitarme esa programación y disfrutar de todo lo que he hecho. Hace poco conté que creo que fue en el 2022, me empecé a dar cuenta que compraba cursos y compré un diplomado y de repente me sentía estresada porque mis clases, y aunque eran en línea y las podías ver cuando tú quisieras y tomar apunte, yo me exigía porque ya lo compré y porque el curso y porque la evaluación y de repente en el 2023 fue el año nuevo y dije, a ver, ni siquiera he procesado el primer curso que tomé en enero del año pasado. No, no me he sentado a disfrutar mis apuntes. En este año, 2023, me acuerdo, no voy a comprar ningún curso. Voy a disfrutar de los cursos que aprendí, que compré. Voy a releer mis apuntes con calma. Voy a practicar los ejercicios que ahí nos regalan. Voy a ejecutar y sobre todo voy a integrar con suavidad, con calma y con gozo esto en donde yo ya invertí. Y me fue súper bien, me encantó disfrutar. Hagan de cuenta que compré de nuevo esos cursos porque claro que al hacerlos con prisa y con no soy suficiente, tengo que hacer más, claro que pues ni siquiera los integré bien, ¿no? No integré bien la información. Tiene sentido. Entonces, por favor, disfrutemos nuestros logros, nuestras caniquitas, nuestros dones, talentos, con este asombro de esta pequeña que está acá. Ella no está esperando, ni gritando, ni pidiendo que venga mamá y papá a decirle. Ella está viendo sus logros, está viendo su contribución, está viendo su luz. Y esa es la propuesta para ti, para el día de hoy. Entonces ahora te pido que pongas una mano o las dos en tu pecho. Vamos a repetir la frase sanadora de hoy. Vamos a inhalar profundo. Soltamos. Y le vamos a ir diciendo en voz alta, ¿vale? Hoy acaba esta violencia conmigo. Elijo tratarme con respeto y consideración, entendiendo que he hecho suficiente. Soy suficiente. Suelto la necesidad de que otros vean mi valor. Aprecio todo lo que he logrado. Me entusiasmo por lo que haré en el futuro desde una conciencia de suficiencia, no de carencia. Lo siento por todos los momentos en que me maltraté con exigencias que solo me agotaban. En el pasado lo dejo. ¿Ve cómo se siente esto? Soy suficiente. He hecho suficiente. Si quieren la frase, quien la quiera me la pide y se la mando o la mando ahí al chat. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Alguna reflexión? ¿Cómo se sienten? Hola, mi Candy. Qué gusto verte acá. ¿Cómo están? Nadia, cuéntanos. Estoy bien, Pau, reflexionando mucho sobre el tema, porque muchas veces inconscientemente me exigía cosas
y no siempre mis papás me lo exigían, sino que yo misma me decía, no soy suficiente, ¿por qué no voy bien? ¿Por qué no soy la primera en la escuela, en los estudios? Cosas así, ¿no? A lo mejor uno mismo a veces es el juez más duro. Y pues ahora me doy cuenta por qué, ¿no? Porque por todas las heridas que nos estás comentando, cómo de alguna u otra forma nos impactan, y sí, muchas veces sin saberlo, como ahorita, que yo no tenía ni idea. Muchas gracias, Pau, por Gracias tu, a ti, mi Nadia, por tu confianza como siempre. Te quiero mucho. yo también, Pau. Jime, me siento liberada. Ay, qué bueno. Qué bueno que esta sesión sirvió para que ustedes sientan tranquilidad, reconocimiento. Recordemos, llévense esto, Pris, todos los días reconócete. Qué bien lo hice, qué padre me salió. ¡Wow! Estuvo padrísimo, te quedó muy lindo. Felicitémonos. Te miras al espejo, te dices, eres una chingona, qué padre lo hiciste. Ujú. Nosotros, cuando yo cubro mis necesidades de la que sea, ya no requiero que el otro me lo venga a dar. ¿Como para qué? Pues si ya me lo di yo, ¿cierto? Entonces, sí, la suficiencia tiene que ver mucho con que nos reconozcamos, nos validemos, nos felicitemos, nos acompañemos, celebremos con nosotros nuestros triunfos. Hay gente que dice, yo no tengo nada que celebrar, porque no hay nadie con quien celebrar. O sea, hola. Y entonces no hay nada que celebrar. Celebra contigo. Pero si de repente se oye como descabellado, ¿no? Conmigo, ¿cómo conmigo? Pues sí, tú eres tu mejor compañía. Oigan, si no hay alguna pregunta, a ver, creo que hay algo acá en el chat. Vamos a ver, me siento liberada. Qué padre, Jime. Sigo aprendiendo. Ay, es un gustazo, mi querida Cande. Frase para repetirla. Ale González. La voy a poner en el chat, ¿va? ¿O quieren tomarle foto? ¿Le quieren tomar foto a la pantalla? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, Pau, podría ser. Eso. Muy bien. Nada más déjenme ver aquí. Voy a mover un poco. Si la ven, es que se las quiero poner grande. A ver, ahí está. Ahí está. Ahora sí, tómenle foto. Porfa, cuando acaben, avísenme porque yo aquí no veo a nadie. Cerré la parte de la vista del orador y de los participantes. Entonces avísenme para ya cerrar esto. Lista. Ok, Sí, vale. Pau. Bueno, entonces soy suficiente. ¿Se acuerdan? Muy bien. Nos vemos el próximo, ¿qué es? No sé, no sé qué fecha, pero en 15 días. Nos vemos por acá para continuar con otro tema bonito. No les he dado el tema de meditación para principiantes. ¿Se acuerdan que se los prometí? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta el tema? Meditación para principiantes. Que empecemos a meditar y Sí, Sí, a entender el enorme valor que tiene para nosotros la meditación. sí. Se me antoja mucho darlo en 15 días. Muy bien, pues un besote. Descansen. Nos vemos pronto. muchas Muchas gracias. Un abrazo gracias. a todas. Gracias Descansen. por, Buenas noches. Gracias, Pau. Pau. Buenas noches a todas. Gracias, Buenas Pau. noches. Buenas Bendiciones. noches. Que des-